Continuamos como cada mañana y es jueves, así es que ya está aquí Roberta Medina, que me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Roberta, ¿cómo estás? Muy bien, Marta, pues con el placer de estar aquí cada jueves en Como Cada Mañana. Ay, sí, nosotros el placer de tenerte, la verdad, porque pues te consultamos para temas importantes, temas que le interesan a nuestro auditorio. Y hoy en particular, este jueves, vamos a platicar, les anunciamos desde un principio, de un tema muy serio, muy delicado y queremos abordarlo justo contigo, que eres la experta. Le preguntábamos cuáles son los síntomas que pudiéramos nosotros detectar en nuestros hijos para saber si están siendo abusados sexualmente o no. Ok, mira, hay diferentes ya síntomas que de alguna manera se sabe que los niños de alguna manera presentan. Básicamente tiene que ver con un cambio de conducta que sea inexplicable, ¿no? De repente el niño puede tener como mucha predilección por algo y de repente cambiarlo. Por ejemplo, de repente puedes tener mucha atención sobre la escuela o en algún otro momento dejar de poner atención en la escuela. Modificar su ingesta alimenticia o ya sea comer mucho o dejar de comer. El hecho de estar como muy cerca de las personas o al contrario estar muy lejos de las personas. Pero hay una característica que es importante, que la mayoría presenta, que tiene que ver con dejan de controlar los esfínteres. Ah, fíjate, ese ya es un aspecto fisiológico, claro que debemos estar muy atentos los padres, ¿no? Empiezan los niños literalmente a no poder controlar, se hacen pipí. Así es, se hacen pipí, de alguna manera empiezan a tener, te encuentras con que ya hizo presitas en la cama, cuando no las había. Y de alguna manera eso está refiriendo que el niño está cursando con diferentes emociones y situaciones que de alguna manera le está haciendo presentar esto como una respuesta ante el mundo. Él puede empezar, o ella, puede empezar a tener mucho miedo, ¿no? Antes no tenía miedo a la oscuridad y ahora sí tiene miedo a la oscuridad. Antes no tenía como problemas con socializar con las demás personas y ahora prefieren no hacerlo. Se está mucho pegado a la falda de la mamá, ¿no? O sea, van a algún lugar, a alguna casa de algunas personas y está así como pegadito a la falda de la mamá. Pero sobre todo, como dijiste tú en un principio, que sea un cambio muy radical en lo que normalmente es su conducta, porque a lo mejor pudiéramos estar escuchando estas descripciones que nos haces y de pronto hay niños que tienen a lo mejor estas características de por sí ya en su personalidad, ¿no? A lo mejor niños que son tímidos, retraídos y demás. Lo que tú nos especificas es que básicamente haya un cambio de conducta que sea muy notorio, ¿no? Así es, que de alguna manera el pequeño, la niña o niño antes no lo presentaba y no te explicas por qué puede estar sucediendo. Otra situación que es también muy característica tiene que ver con el interés por las cosas sexuales. Siempre y cuando, de alguna manera, los papás o el ambiente familiar no esté propiciando esto. O sea, es común que los papás piensan que pueden tener a los hijos en la cama, ¿no? Yo regularmente digo que los usan como anticonceptivos y los tienen ahí en la cama. Exacto. Y de repente dicen, ay, no, ya se durmió, vamos a hacer nuestras cositas, ¿no? Ajá. No, la verdad es que el niño no se duerme, o sea, o se despierta o se da cuenta. Entonces, de alguna manera, cuando esto sucede en casa, pues el niño sí puede de repente comportarse o tener ciertas como conductas sexualizadas, ¿no? Que sería el término correcto. Si el niño antes no lo hacía o empieza a tener cierto interés o ciertos tocamientos distintos a los propios o con las personas o de repente hacer como posturas sexuales, recordemos algo, todo lo que tiene que ver con esto no surge naturalmente. Lo decíamos ya en el programa anterior, surge natural el tocamiento, por ejemplo, sobre una pelota, a lo mejor sobre un descansabrazo de un sillón, porque sienten rico. Eso ya es diferente a estar emulando posiciones sexuales, a estarte queriendo decir o tocamientos, ¿no? Eso es diferente. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Que el niño pudiera tender, ¿no? a llevar a cabo este tipo de acciones aún cuando lo que lo está originando realmente es una agresión. Sin embargo, la manera en que se procesa dentro del niño tiende a, de alguna manera, empezar, no quiero decir gustarle, sino a lo mejor igualarlo, ¿no? Copiarlo. Pero fíjate, esa es la parte que de alguna manera como adulto genera esta renuencia. ¿Por qué no? O sea, sí le puede gustar. Finalmente, las terminales nerviosas que nosotros tenemos como adultos y que como adultos te gusta que te estimulen, las tienes desde que naces. Exacto. O sea, ¿por qué no habría de gustarle? Por eso es tan grave, ¿no? Lo de la confusión y lo terrible que es el problema de abuso sexual, porque ahí, como dices tú, ¿no? A lo mejor físicamente hay ciertos aspectos que le pueden producir incluso placer y otros que, por supuesto, son un problemón y que le traerá consecuencias
gravísimas, ¿no? Y fíjate que esa es la parte complicada, porque de alguna manera puede generarle al pequeño una confusión. Como desde el posible placer. Ahora, recuerden, y esto ya sería tema de muchísimo más amplitud, cómo es el mecanismo en el que los enganchan. A veces hay una parte como seductora que no es la seducción que manejamos los adultos, pero a veces es como el cariño, el cuidado, los regalos, la atención, y de repente pues es como difícil pensar que si lo tienes todo, ¿no? Como niños, es una persona que te da, que te cuida, que te apoya, que te da regalitos, que aparte te hace cositas que a lo mejor no sientes tan mal porque como no sabes que no se debe de hacer, no la sientes mal. Y de repente alguien te dice, está siendo violado, y es como un choque tremendo, ¿no? Muy, muy fuerte. Y pasa aparte con personas que son familiares, o sea, de repente papá me hace eso, pero yo no lo pienso mal porque también se lo hacía a mi hermano o a mi hermana, ¿no? Y entonces empieza a ser un como secreto familiar que de repente no se dan cuenta, y a veces sucede que hasta adultos les llegan a decir, oye, te estaban violando, y es como un choque muy fuerte para ellos. Bueno, y empezamos, por ejemplo, ya nos enumeraste estas manifestaciones o estas actitudes que pudiéramos estar buscando o tratando de detectar en nuestros hijos. Si vemos, si sospechamos, ¿cómo abordarlo, Roberta? A mí me parece que eso también es de las cosas más delicadas que hay, ¿no? ¿Cómo abordarlo? ¿Es una pregunta directa que se hace o cómo llegar a iniciar esta conversación con nuestros hijos? Lo difícil, creo, en esta situación es lidiar con la ansiedad propia, ¿no? Porque si de repente tú ves que tu hijo está haciendo esto, por supuesto que cuando te surja la idea en la cabeza, te vas a sentir como súper preocupada, nerviosa, enojada y la verdad, ¿por qué no? Hasta queriendo castrar al que haya sido, ¿no? Eso es natural. Entonces, la primera parte es como lidiar mucho con la ansiedad y pregúntale, oye, papito, ¿dóde viste eso? ¿Qué estás haciendo, no? O sea, por ejemplo, los niños pueden empezar a jugar con sus juguetes, empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces, pues, pregúntale, oye, papito, ¿dónde viste esto? O mira, ¿por qué esto? Entonces, pero tienes que tener como la calma y la tranquilidad para que él vea que tú lo estás tomando natural y entonces te responda natural. Porque si tú le preguntas, ¿qué estás haciendo? Pues lo primero que yo voy a decir, ¿no? Como dices tú, si no malo. maneja uno esa angustia que seguramente experimentaría o experimenta cualquier papá ante la posibilidad, ¿no?, de siquiera imaginar, ¿no?, que su hijo está siendo abusado. Si lo haces justo con todo ese sentimiento, pues el niño hasta se va a asustar más, ¿no? Claro, claro. Pero imagínate, o sea, lo primero que va a percibir es algo estoy haciendo mal. Y eso por instinto y naturaleza es como, lo dejo de hacer, no lo hablo, no lo digo, me va a castigar, me va a regañar. Entonces, el pequeño tiene que tener y percibir la confianza de que no es algo que le vas a castigar, no es algo que está haciendo mal, porque finalmente el pequeño no está haciendo mal. No, por supuesto que no, eso, digo, nos queda claro, ¿no?, a los adultos, pero desde su mundo, desde su perspectiva, sí puedes crearle esta confusión, ¿no?, en el que a lo mejor incluso lo tome como un regaño de tu parte, ¿no?, en el momento de si el cuestionamiento es agresivo o hasta angustiado, ¿no? Fíjate, otra situación importante es como no se apresuren. O sea, de alguna manera tomen el tiempo a la situación. De repente los papás piensan que ante cualquier situación hay que denunciar, hay que ir a decir y todo. Hay que actuar, ¿sabes? Inmediato. Y esa situación puede ser incluso más violación para el pequeño que lo que esté sucediendo. Yo no estoy diciendo que una situación de tocación, de tocamiento, de insinuación, habría que también considerar que el que los obliguen a ver materiales o los obliguen a tener interacción erótica con alguien más también es una cuestión de abuso, pero de alguna manera es como si todavía llega mamá y papá y entonces me dice esto o me lleva a hablar con no sé quién o me van a abrir mis piernitas para ver, eso es todavía más abuso. Entonces de alguna manera tienen que aprender a poner al niño como centro, más allá de las necesidades, del coraje, de la rabia, de la sed de venganza que se tenga, ¿no? Entonces eso sí me parece importante puntualizar ahora, que es necesario que tengan como centro al pequeño. No tanto las necesidades y los cuestionamientos adultos. Exactamente, y tratarlo, como dices tú, mantener siempre la calma, ¿no? Tratar de ser lo más ecuánimes posible, ¿no?, en un caso como este, para tomar las decisiones correctas. Pues la verdad es que podríamos seguir platicando contigo y sobre todo porque hay todavía un montón de dudas, ¿no?, sobre el tema, pero bueno, vamos en alguna otra ocasión seguramente a volver a tocar este asunto y muchos otros más de interés para todo nuestro auditorio. Te agradezco mucho, Roberta, que hayas estado con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación, invitándolos a escuchar Círculo Azul, porque hoy hablamos para los hombres en Círculo Rosa. Entonces, los invitamos. Perfecto, terminando como cada mañana, Círculo Rosa, hoy jueves con Roberta Medina. Bueno, gracias, Roberta. Nos vamos rápidamente con Julio, que tiene
su sección de espectáculos.